Hola, ¿cómo están? Un gusto que estén allí nuevamente. Estamos en cuarentena acá en Venezuela en el momento de grabar este video. Los mercados otra vez cayendo, que pareciera ya algo cotidiano, pero no lo es. Cuando lo veamos a largo plazo, vamos a ver como una caída abrupta y después, como ha ocurrido en otras ocasiones, va a haber una recuperación de los mismos mercados y esto pasará como una corrección más, una caída abrupta más, quizás histórica, pero que también ya ha ocurrido en otras ocasiones. Este video yo lo tenía pautado para más adelante, pero decidí adelantarlo y hablar sobre instrumentos financieros, porque entiendo que ya de los pocos que están en el canal o en la plataforma Patreon ya tienen sus cuentas, ya están comprando. Pero sí quería adelantarles esto para que en esta oportunidad histórica, como hemos hablado en otros videos, puedan comprar los instrumentos eh, que les traigan mayor relación riesgo-retorno o retorno-riesgo, como lo quieran ver. Estas son de las láminas del curso. Lo que quiero con estos videos es ir poco a poco desarrollando el mismo material que daba en los cursos en línea, en los cursos presenciales. Acá en esta lámina pueden ver tres, tres tipos de instrumentos. Acciones, bonos de largo plazo, y son bonos del tesoro, no son bonos corporativos, son bonos del tesoro, y bonos de corto plazo. Eh, en estas gráficas cada uno demuestra la volatilidad que tiene dependiendo sí, en relación al tiempo que tengas ese instrumento en posesión. Y el retorno es un retorno promedio anual. Claro, en un año, bueno, es lo que pasó en ese año. Fíjense que en un año realmente las acciones pueden hacer cualquier cosa, desde subir 60% hasta caer más de 40%. Eso ya ha ocurrido, de hecho estos son datos históricos. Esto ya ha ocurrido y lo vamos a ver después en la explicación de la hoja de Excel que les mencioné en el video anterior. Bueno, en 5 años, entonces ya empieza el retorno promedio anual a ser menos volátil. Sigue teniendo, pudieses tener un promedio anual negativo, todavía 5 años, 10 años ya empieza también a ser menos volátil, donde ya las pérdidas, la posibilidad de que, o la probabilidad que tengas pérdidas sigue siendo menor. Si lo llevas 15 años, menos volátil y se va haciendo un resultado, un retorno promedio anual más predecible. Y a medida que lo dejes más tiempo, entonces las acciones te van a entregar un promedio anual cercano a 8 o 10% en términos nominales, 7% en términos reales. Cuando ves los bonos son instrumentos menos volátiles, pero cuando ves el promedio que te entrega el promedio anual es negativo. Fíjate que esto es el retorno real, debe ser ajustado por inflación. De hecho, son ajustados por inflación, por eso a veces los bonos dan retorno negativo, nominalmente no dan nunca retorno negativo, pero cuando le pones el efecto de la inflación sí. Y los bonos a corto plazo son menos volátiles en precio, uno prácticamente no tiene riesgo de precio, pues el retorno que entrega es bastante menor a las acciones. Bueno, después vamos a hablar de la conformación del portafolio. O sea, no voy a hablar mucho de esto, eso lo voy a hablar más adelante. Bueno, yo creo que lo podemos mencionar en este video también, va a ser un poquito más largo, pero después vamos a hablar de la conformación del portafolio, cuál debe ser el peso de cada uno de los instrumentos. Acá es la lámina que quería llegar. El instrumento, oye, este es el mejor invento financiero que se ha hecho desde el cajero automático. Y se llama ETF, Exchange Traded Funds. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tú compras un título y es como si compraras todo el índice. Compras un título que, por cierto, ahorita el SPY, que es el que más utilizo yo, está cerca de $230, llegó hasta en 300 y tanto. Compras un título y es como si te compararas todo el índice, toda la composición de 500 empresas que tienen diferentes pesos dentro del índice. Eso se respeta en el ETF, pero te compras ese título SPY y es como si te compraras esas 500 empresas. Entonces compras un título y estás totalmente diversificado.
Después les hablaba por qué no vale la pena escoger, eso es un video más adelante, por qué no tiene mucho sentido escoger acciones específicas, que lo puedes hacer con parte pequeña de lo que vayas a dedicar a tu portafolio, pero el grueso de tu inversión de largo plazo tiene que estar en este tipo de instrumentos diversificados. También tienes otros ETF, el Dow Jones Industrial Average, que se conoce como Dow 30 también. Lo tienes aquí bajo el símbolo DIA, o DIA, no sé cómo lo quieran pronunciar, el triple Q, que es el Nasdaq 100. Tienes índices de medianas empresas, de pequeñas empresas, el Russell 1000, 2000, 3000. Puedes tener el sector de energía, si quieres invertir en sectores específicos, sector finanzas, sector salud, sector industrial, sector de materia prima, sector tecnológico, sector de telecomunicaciones. Una de las, si quieres ver qué está dentro o cómo está conformado el ETF, cuáles son las empresas que compran o las que tienen de trasfondo o subyacente el ETF, tienes varias vías, o te vas al prospecto o a la página de la empresa que diseña o que lleva, administra el ETF. Y Yahoo Finance también, cuando te pones, buscas la información financiera de este símbolo, vas a ver en la parte, disculpen, de holdings o de tenencias, y ahí pueden ver cómo está conformado el ETF. Bueno, te puedes comprar también a través de ETF monedas, puedes comprar libras esterlinas, euros, yen, puedes comprar commodities, petróleo, gas natural, oro. El petróleo no tiene una relación uno a uno porque está hecho con futuros, igual con el gas natural, así que tengan cuidado con esos ETF, pero el oro y la plata sí reflejan el precio de estos metales uno a uno. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta, ¿no? ¿Qué otros tienes? Tienes ETF de países también. Si quieres invertir en empresas de Australia, de Brasil, de Canadá, de China, de Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Rusia, Gran Bretaña, también lo puedes hacer a través de ETF. Puedes comprar uno de mercados emergentes o el mercado global o el BRIC. Lo otro que puedes comprar también es ETF de bonos. Estos son bonos del tesoro, los primeros, bonos del tesoro de 1 a 3 años, bonos del tesoro de 7 a 10 años, bonos del tesoro de más de 20 años, un mercado de bonos global, bonos corporativos, estos son de empresas, este ETF es relativamente bueno, estos son empresas de alto grado de inversión, empresas sólidas, y estos son ya empresas mucho más riesgosas o son bonos de alto rendimiento o junk, por eso es JNK el símbolo. Sí tienen que tener cuidado con esto porque cuando compras un ETF tiene una ventaja que te depositan lo equivalente del cupón cada mes. Normalmente estos bonos, o en este caso son cero cupón, o en el caso de bonos del tesoro a 7 años, de 7 a 10 años son cupones cada 6 meses. Aquí te pagan el equivalente del cupón cada mes. Eso es positivo. Lo malo es que como esto está considerado una acción, ese pago de cupón es considerado un pago de dividendo. Y así llenes la W8 en el caso de Venezuela u otras personas que estén fuera de Venezuela y que tengan un tratado con Estados Unidos, no estás exento de una retención que te va a hacer del 15% porque lo consideran dividendo y eso está sujeto a retención. Eso para que lo tengan en cuenta. También tienes otros instrumentos financieros como estos están concentrados en dividendos, entonces entregan un dividendo mayor al que te entrega el SPY. Bueno, y cuando lo concentras también en acciones preferidas que te entregan mayor dividendo, el efecto es igual. Si el dividendo del Standard Poor's 500 o el SPY está alrededor de 1 y pico por ciento, esto normalmente entrega entre 2 y 3%. Bueno, hay gente que le gusta dividendo y eso es un instrumento o una vía para obtenerlo. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, puedes conformar un portafolio. Ya lo puedes decidir, por ejemplo, esto es un portafolio 60-40, donde 60% lo dedico a acciones y 40% a bonos, con el bono IEF, que es precisamente este, IEF. Y bueno, tienes ya tu portafolio 60-40. Este portafolio de 2008 a 2018 dio un rendimiento de 7.43% de promedio anual, que es altísimo para un portafolio 60-40, pero aquí hay que tomar en cuenta que hubo un rally tremendo desde 2008 hasta 2018, donde prácticamente las acciones más que se duplicaron, 139% de rendimiento en ese periodo, ¿no? Esperar que esto sea de aquí en adelante. Ahorita con esta corrección pudiésemos ver algo similar dentro de los próximos 10 años,
Por eso es que estamos haciendo este video y los animo a que armen su portafolio de inversión. Pero bueno, ya el futuro dirá. Volvemos al mismo punto y se los refuerzo. La idea es comprar poco a poco en toda esta caída y después en el futuro también ir comprando poco a poco. El trasfondo y quizás el mayor esfuerzo es tener capacidad de ahorro para poder meterle al portafolio. Esto es un portafolio un poco más agresivo donde le pones más peso a las acciones. La parte de bonos que ya es disminuida porque pasó de 40 a 33, le pones más a LQD, que son bonos un poco más riesgosos porque son de empresa, no son bonos del tesoro, y 10% a bonos del tesoro. Este portafolio en el pasado dio 7.99%. Eh, y un portafolio conservador donde es prácticamente bonos. Después lo pueden chequear con calma. Aquí bonos LQD, bonos del tesoro, de 1 a 10 años y bonos de corto plazo, que es el SHY. Lo que dice el sentido común, que a medida que tú envejezcas, tú deberías disminuir el riesgo de precio, deberías pasar de acciones a bonos. Eso es lo que dice, a menos que tú estés dispuesto a dejarle eso en herencia y no te importa, y bueno, y si ese es el caso, que vas a dejarlo en herencia, entonces ahí lo que tienes que convencer al heredero que siga y continúe con la misma política de ir metiéndole de manera recurrente plata a ese portafolio de inversión. Bueno, ya eso es otro tema. Si realmente quieres disfrutar, lo estás haciendo con un objetivo de disfrutar patrimonialmente tu esfuerzo de toda tu vida, entonces a medida que vayas envejeciendo tienes que pasar de acciones a bonos, es decir, le tienes que quitar volatilidad, le tienes que quitar riesgo de precio a ese portafolio. Bueno, una de las cosas que imaginen que tú eliges un portafolio 60-40 y decides meterle cada trimestre 500, $1000. Entonces lo que tienes que ver en ese momento cómo está la conformación del portafolio, si lo decidiste 60-40 y hubo una caída abrupta en las acciones, entonces puede ser que las acciones en vez de tener 60% tengan 30%, cosa que está pasando con muchos portafolios ahora. Entonces tienes 30% de acciones, 70% de bonos. Pues los bonos no tienen una caída tan abrupta como las acciones. Entonces tú tienes que decidir allí, o en ese momento, si quieres conservar tu portafolio 60-40, ya el mismo desbalanceo del portafolio te dice que lo que tienes que comprar en ese trimestre o en ese mes, cuando tú decidas, es realmente acciones o el ETF de acciones, que es SPY, para poder rebalancear otra vez estos 60-40. Lo bueno de esto es que lo que vayas a dedicar, lo vas a dedicar a algo que ya está a un precio más barato. Y bueno, esos $500 o $1000 te van a rendir, vas a comprar más acciones SPY porque precisamente cayeron de precio. Eso lo tienes que hacer todos los trimestres. Con esto les quiero decir y se los digo nuevamente, el único momento que realmente tienen que ver los precios en los mercados es cuando tú ya tienes que tomar la decisión de qué título comprar para balancear tu portafolio. De resto, lo ves por curiosidad, pero no tienes realmente la necesidad de hacerlo. No estás haciendo trading, no te preocupa mucho porque tu aproximación, vuelvo y repito, es que todos los meses o todos los trimestres le vas a meter a ese portafolio de inversión. Ok, con esta lámina termino. Ya hay unos ETF que los invito a que los chequeen. Estos ETF se balancean solos. O sea, no tienes que ni siquiera tener la necesidad de balancearlo. Por ejemplo, esto es un portafolio conservador donde 63% es bonos, 27% es acciones. Esto es un poquito más agresivo o moderado, donde 54 o 55% es bonos y 37% es acciones. Esto sí ya un poco más agresivo, donde ya le da más peso a acciones, 56% acciones, 38% bonos. Y este sí realmente mucho más agresivo, donde 77% es acciones y 19% es bonos. Sí, es bonos. Ahí sí, y después pueden chequear en Yahoo Finance cómo están conformados cada uno de ETF o revisar el prospecto. O ir hacia quien lo diseña, que en este caso es iShares, y ver cuáles son los activos, cuáles son las empresas y los bonos que compra este ETF. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Si quería adelantarle esto porque, bueno, cuando vayan de compras allí, tengan en cuenta cuál instrumento comprar.
Me parece que SPY es una muy buena alternativa, pero bueno, lo que ustedes quieran. Pero que sí, que sea ETF, que sea algo diversificado, yo creo que ese es el mensaje que se quiere, que quiero que se lleven. Oye, mira, Patreon es una plataforma muy interesante, nos permite intercambiar por allí, pregunten si tienen algunas dudas, que para eso estamos. La idea de utilizar esa plataforma no solamente es colgar videos exclusivos, sino también tener una interacción entre ustedes y yo poder llevarlos de la mano y poder guiarlos de mejor manera. Así que es todo por esta ocasión, así que un poquito largo, pero no importa, creo que es información valiosa. Cuídense y atentos, vayan comprando poco a poco.